Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un excelente martes. Bienvenidos a Un Mundo de Economía. Hoy martes, de un punto candente en la economía. David, ¿cómo estás? Buenos días, Darcy. Hola amigos, bienvenidos a Un Mundo de Economía. Es así. Hoy no nos puede acompañar Fidel porque, bueno, está en diligencias, tiene ciertos quebrantos de salud. Esperamos que realmente se recupere pronto, muy pronto. David, esta es la semana del economista, ¿sabías? Del 12 al 17, viernes 17, que es el Día del Economista, celebrado aquí en Venezuela y que, por cierto, Un Mundo de Economía va ya a cumplir sus 3 años de estar al aire. Tú decías, antes de comenzar con nuestro punto candente del día de hoy, un comentario sobre la profesión de los economistas. Pienso que la economía en Venezuela es una de las profesiones más incomprendidas. Dios, y sobre todo en la actualidad. Hoy, como un punto candente, vamos a llevarles a ustedes un tema que nos compete a todos los venezolanos, de muchísimo interés, y que cada vez el tema económico de por sí es altamente protagónico. Refinanciar, renegociar o reestructurar la deuda externa. Así que todos muy atentos. ¿Qué crees tú? Nosotros, primero que todo, David, debemos aclararle estos términos a nuestra audiencia. No se pueden confundir situaciones con términos. Al punto que voceros del gobierno, sobre todo los que están designados en la comisión presidencial, para llevar a cabo la renegociación y la reestructuración de la deuda, confunden estos términos: refinanciar, renegociar, reestructurar. ¿Qué diferencia hay entre ellos? El presidente Maduro dio un anuncio en los próceres que se procedería a refinanciar y reestructurar la deuda. Es así. Esa declaración es ambigua porque ambos términos son diferentes, significan cosas diferentes. Hay 3 términos en esta materia de deuda. Está el refinanciamiento, que es buscar nuevos créditos con diferentes plazos, es decir, reemplazar un crédito por otro con un plazo más largo. Está renegociar la deuda, que es hablar con el acreedor para acordar la forma de hacer los pagos. Y está reestructuración de la deuda, en este caso es no pago. Exactamente. Y en base a eso vamos a hablar. Tal como lo has dicho, David, el pasado 2 de noviembre el presidente Nicolás Maduro, en un acto que se llevó a cabo en los próceres en Caracas, él dijo que Venezuela estaba dispuesta a lo que es refinanciar y reestructurar su deuda externa. Esto lo dijo también, y un paso que implicaría, sobre todo este anuncio por parte del presidente, a renegociar en las condiciones en las que la República Bolivariana paga a los inversionistas extranjeros el dinero que le adeuda. Sin embargo, aquí es importante destacar lo siguiente, David, y que el gobierno, de hecho, pagó unos 1,12 millardos de dólares por el capital de un bono de la petrolera venezolana que venció en estos días de noviembre y que hizo un reformateo, ¿no? Dijo, bueno, vamos a solicitar una reunión, nombró una comisión especial encabezada por el vicepresidente ejecutivo de la República, como es Tarek El Aissami, y convocó a una reunión con los tenedores de deuda ayer, lunes 13 de noviembre, que se llevó a cabo en Caracas a las 2 de la tarde. Esa reunión no llegó a ningún acuerdo concreto. ¿Pero por qué, David? Bueno, el gobierno no puede cumplir sus compromisos de deuda externa. Tiene que buscar algún tipo de acuerdo, renegociar, reestructurar, refinanciar. No tenemos muchas noticias de lo que pasó en la reunión ayer, pero el gobierno no llegó sin un plan concreto. Exacto, que esto es muy importante destacarlo, David. La reunión se produjo y consumió 25 minutos en el tiempo, al punto tal que economistas como Asdrúbal Oliveros de Ecoanalítica, Ricardo Hosman, José Manuel Puente, muchos economistas connotados y especialistas en la materia aquí, venezolanos, dijeron, ya habían vaticinado previamente que esa reunión que se llevó a cabo ayer lunes en Caracas con los representantes del gobierno, con los tenedores de bonos, ya estaba condenada al fracaso por 3 elementos fundamentales. Yo lo dije ayer en el programa, es importante
destacarlos ahorita. Uno, porque una falla que iba a tener esta reunión es que se requiere de un equipo técnico y de un equipo jurídico altamente especializado para que tenga capacidad de convocatoria y de reunión con los mercados internacionales. Ese era el primer elemento. El segundo elemento estaba basado en el diseño de un plan comunicacional bien claro, bien preciso por parte del gobierno para los tenedores en cuanto al refinanciamiento. Y un tercer elemento que es fundamental estaba la coordinación, sobre todo cómo sustituir la ausencia de un plan estructurado en cuanto al manejo y al reordenamiento de todas las cuentas del sector público. Ante la ausencia de estos tres elementos, sin duda alguna, pues la reunión estaba ya condenada al fracaso. Duró muy poco tiempo y tras ser llevada a cabo no se llegó a nada concreto. Hay muy poca información, también al respecto. Mire, Venezuela en el actual esquema de pagos no lo puede cumplir. ¿Y por qué no los puede cumplir? El país no tiene acceso al mercado financiero internacional, está bajo sanciones, no puede negociar nuevos préstamos. Venezuela tiene que buscar un tipo de acuerdo para refinanciar, reestructurar o renegociar su deuda en cualquiera de los tres términos. Sí, pero, ok. Ahora, el problema del gobierno va a esta reunión, el gobierno debe tener un plan concreto, debe tener ese equipo financiero y ese equipo jurídico y debe llegar con un plan concreto a los acreedores. No tenemos noticia de lo que pasó ayer, pero aparentemente no presentó ninguna propuesta concreta. Sí, también tenemos información, David, que fueron muy pocos los acreedores que asistieron, inclusive que hubo ausencia por parte de acreedores norteamericanos. Porque esta reunión justamente se convocó, amigos, y les digo textualmente, porque con el propósito de que se llegara a un acuerdo con los tenedores de bonos de unos 60 mil millones de dólares, que es lo que representa el 40% del total de la deuda. Para la próxima parte, David, nosotros debemos explicarle a nuestra audiencia y llevarles a cabo 5 puntos que son fundamentales para entender realmente la reestructuración de la deuda que busca Venezuela. Así que todos muy atentos, hablaremos sobre ello, pero después de cumplir una primera pausa comercial. No se aparten, por favor. Bien, amigos, nosotros continuamos aquí con más de Un Mundo de Economía como un punto candente. Estamos conversando sobre refinanciar, renegociar o reestructurar la deuda venezolana. David, en el segmento anterior nosotros hicimos referencia a que el presidente Nicolás Maduro el pasado 2 de noviembre anunció la voluntad de renegociar y de reestructurar la deuda. Y también se convocó a una reunión que se llevó a cabo ayer lunes en Caracas con los tenedores de bonos de unos 60 mil millones de dólares, lo que representa este monto un 40% de la deuda. Esta reunión llevada ayer con el gobierno con los tenedores de deuda no llegó a nada concreto, tenemos muy poca información de ellos. Sin embargo, hoy en prensa tanto nacional como internacional destaca titulares de que la firma calificadora como es Standard & Poor's ya le dio la clasificación a Venezuela de un default selectivo. Es verdad, había varios bonos que vencían este fin de semana y Venezuela no honró los compromisos. Y hay 3, 4 bonos que están por vencer, están en periodo de gracia. Pero la verdad es que Venezuela, el gobierno venezolano, no puede mantener el esquema de pagos que venía trayendo. El país no tiene acceso a los mercados financieros internacionales, no puede refinanciar deuda, tiene un problema de flujo de caja importante, escasez de divisas. El gobierno tiene que buscar algún tipo de acuerdo con los tenedores de deuda. Ajá, pero aquí hay un componente muy importante que hay que destacar, que es el componente político. Hablamos de que el gobierno tiene sanciones financieras por parte de los Estados Unidos al gobierno y a entidades como tal, al punto que dentro de esas sanciones está la prohibición de los tenedores de bonos norteamericanos o cualquier empresario, cualquier firma que haga negocios
con el gobierno venezolano tienen la prohibición, eso es parte de las sanciones. Entonces, ¿cómo llegar a un acuerdo con los tenedores de deuda norteamericanos en este caso para tener y brindar la posibilidad de renegociar la deuda? Un acuerdo de refinanciamiento particularmente no es posible. Refinanciamiento es cuando tú cambias un crédito por otro. Exacto. Con un diferente plazo y diferentes condiciones. Habría que hacer una nueva emisión de bonos. Habría que hacer una nueva emisión de bonos. Por las sanciones al que el país, eso no es posible. No tienes acceso al mercado financiero. Las instituciones en Estados Unidos tienen prohibido hacer acuerdos o negociación con el gobierno o sus entidades. Luego está el problema de Rusia y China. Rusia y China han apoyado a Venezuela, pero Rusia y China no tienen el flujo financiero para hacer este tipo de operaciones. Al punto que también una calificadora china también tiene observaciones negativas a Venezuela. 5 claves fundamentales para entender esto de la reestructuración de la deuda que todos debemos conocer como venezolanos. Es tema económico, un tema que cada vez tiene mayor alcance, mayor relevancia y protagonismo en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que propone el gobierno venezolano? Ya lo dijimos anteriormente, está dispuesto a refinanciar y a reestructurar toda su deuda externa. Específicamente, Venezuela debe 60.000 millones de dólares en bonos pendientes. Y les decía anteriormente que esto comprende un 40% del total de su deuda. Pero ¿qué darán resultados estas negociaciones? Ya vimos que la primera reunión convocada para el día de ayer no se llegó a nada concreto. Hay muy poca información. ¿Por qué Venezuela está teniendo problemas para pagar, David? Tenemos aquí información de que la respuesta depende de a quién se le pregunte. Por su parte, lo que es la respuesta del sector oficial ha dicho que son los bajos precios del petróleo y que también los que han puesto las cosas difíciles aquí pues tienen mucha culpa, los propulsores de la guerra económica. Esa es la respuesta que da el gobierno. Sin embargo, el país obtiene sus exportaciones de crudo 96% y la caída de la cotización del crudo pues ha supuesto también un duro golpe. La cotización en cuanto a las cuotas de producción de crudo venezolano, David, como de los precios, la baja de precios que viene sufriendo el mercado petrolero desde el año 2014. ¿Puede Venezuela caer en suspensión de pagos? Repetimos, ya Standard & Poor's dio la calificación al día de hoy que Venezuela se encuentra en un default selectivo, David. Bueno, el problema de Venezuela está en este momento con el nivel de reservas más reducido en más de 20 años. Está por debajo de 10.000 millones de dólares. Tiene un problema su producción petrolera está decreciendo. Tiene un problema de flujo de divisas este país. Exactamente. Y el esquema de pagos no lo puede sostener, es imposible que lo sostenga. Venezuela está en un default selectivo y va a un default declarado. Y aquí no es solamente que deba esta cantidad de dinero, que tenga que cumplir los pagos que estaban programados para este año 2017. El próximo año tiene que hacer pagos por el orden de 8 millardos de dólares, es decir, una cantidad mucho mayor, David. Sin embargo, también, mira, esto es producto de que en tanto aquí realmente no se diseñe medidas de ajuste, medidas totalmente encaminadas a lo que es corregir todas las distorsiones de la política fiscal, de la política monetaria y de la política cambiaria, no hay ninguna opción. Mientras tengamos tantos desequilibrios macroeconómicos, sobre todo ninguna opción de renegociar esta deuda, David. Tenemos una hiperinflación, lo decía ayer en el programa, hay una hiperinflación tremenda porque los precios han venido presentando un comportamiento de 50% de incremento intermensual, con una inflación anual de más de 100%. Está proyectada para este año de más de 1.200 y para el próximo año, según pronósticos del Fondo Monetario Internacional, tendremos una inflación alrededor de 2.348%. Entonces, las condiciones no están dadas. Sobre todo, ¿por qué, David? Porque en todo en la vida y más en economía, el principal requisito fundamental es la confianza.
Con esta reflexión y con esto vamos a hablar sobre todo en base al próximo segmento sobre por qué Venezuela no genera confianza en los mercados internacionales. Así que todos muy atentos, ya regresaremos. Estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía hoy martes, de un punto candente en la economía. Refinanciar, renegociar o reestructurar la deuda venezolana. Hemos hablado, ya explicamos, lo hizo muy bien David, sobre que estos tres términos tienen sus diferencias. Muchos voceros del gobierno, representantes del gabinete económico, los utilizan como que si tuvieran el mismo significado, pero no es así. David, en el segmento anterior quedamos en que Standard & Poor's calificó hoy martes la deuda venezolana y el país en situación de default selectivo. Al punto también que cree que hay 50% de posibilidades por parte de esta calificadora estadounidense de que Venezuela pueda entrar en suspensión de pagos otra vez en los próximos 3 meses. ¿Pero por qué? Porque si Venezuela no abona los pagos que tiene pendientes para este año por instrumentos de deuda con vencimiento entre 2013 y 2028, Standard & Poor's colocará también en default esas emisiones, y son las emisiones futuras. Recordamos que el próximo año Venezuela tendrá que honrar compromisos de más de 8 millardos de dólares. El actual esquema, Venezuela no solo no puede seguir con el cronograma de pagos. Correcto. Tiene que cambiarlo. Ha estado sacrificando importaciones de alimentos y medicinas para honrar estos pagos. Eso tampoco es sostenible en el tiempo. Venezuela tiene que volver a equilibrar sus cuentas fiscales y tiene que volver a los mercados financieros. Tiene que corregir las sanciones. Tiene que negociar y corregir lo de las sanciones. Tiene que volver a los mercados financieros y refinanciar esta deuda. Eso es lo que tiene que hacer el país. Y eso es, te digo, eso es muy lógico, totalmente lógico, pero aquí hay un detalle muy importante. Nosotros hemos venido hablando, David, 3 años, ya va a tener este programa al aire, sobre los riesgos que venía cubriendo nuestro país de caer en situación de default. Desde hace mucho tiempo denunciando la crisis de PDVSA, de su flujo de caja, tras la reducción de las cuotas de exportación, la caída de los precios del petróleo, en fin, al punto ya tenemos 6 semanas que no se le asignan divisas al sector primario, al sector privado. Toda esta contracción, todas estas distorsiones, tú has dicho, y lo han dicho todos los economistas aquí en Venezuela, pareciera ser más bien que es repetitivo, ¿no? Uno lo dice siempre, sí es lo mismo, pero ¿estará el gobierno dispuesto, el gobierno actual, el gobierno venezolano, de acatar estas medidas de ajuste, de reactivación económica, empezando por lo que es disciplinar sus cuentas fiscales? ¿Tendrá la voluntad? El problema de Venezuela es que se le va a presentar un ajuste, sea quien esté en el gobierno. Sea que entre un nuevo gobierno o este gobierno va a tener que enfrentar un ajuste. Eso es inevitable. Es inevitable. Se requiere un plan de financiamiento alrededor mínimamente de 30 millardos de dólares. Créditos, puentes por parte de los organismos multilaterales. Tendrá disponibilidad el gobierno de acudir ya ante una emergencia económica a los multilaterales, a solicitar financiamiento. Ese es el camino que tiene que seguir el país. Tiene que ir a un crédito puente con el Fondo Monetario Internacional, tiene que refinanciar su deuda y tiene que volver a los mercados financieros. Y aparte, mira, de la cesación, sobre todo el peligro de cesación de pagos, de situación de default por parte de Venezuela, ante sus compromisos de deuda externa, también ya está muy latente la amenaza que caiga en cesación de pago con su deuda en bolívares. Se nos acabó el tiempo, David. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, amigos. Y a todos ustedes también. No podemos despedirnos sin antes darle las gracias
e invitarlos para una nueva próxima entrega el jueves que viene. El viernes estamos de cumpleaños, 3 años, Un Mundo de Economía estar al aire. Ya saben, amigos, que cada vez más la economía adquiere mayor relevancia como principio y conocimiento en nuestras vidas prácticas cotidianas. Feliz tarde, buen provecho.